la Corte Constitucional debe ponerse del lado de los ciudadanos. Hoy, más que nunca, es urgente económicamente ponerle más dinero a los ecuatorianos en su bolsillo. La reforma tributaria vía decreto ley que ha presentado el gobierno es una oportunidad para que grandes sectores de la clase media ecuatoriana, tanto en relación de dependencia pública y privada, puedan deducir más de su impuesto de renta y en la práctica aumentar sus impuestos. Es decir, es urgente aliviar el bolsillo de los ecuatorianos. Yo respeto, cual más, el rol que tiene la Corte Constitucional de hacer un contrapeso jurídico del gobierno ahora que no hay asamblea, pero no debe ser cortapisa. Su labor es encontrar que el decreto ley esté en armonía y no en contradicción con el texto constitucional. Pero de ahí a demorarse, de ahí a estar en subjetividades del por qué es o no es urgente, creo que no es el rol. Ojalá que el día de hoy que se va a dar la primera audiencia, que la saludo, mientras mayor participación exista es mejor, hasta por efecto de transparencia, pero que en el fondo se pongan del lado de los ciudadanos y den su dictamen lo antes posible para poder seguir trabajando en la línea de la reactivación económica. También es fundamental que se dé paso al otro decreto ley también, que es para la atracción de inversiones, creación de zonas francas. Por supuesto, inversiones, zonas francas con incentivos agresivos para que puedan existir estos recursos nacionales, extranjeros, fundamentalmente que van en la línea de la generación del empleo, lo cual es importante. Y dependiendo cómo nos va en esos dos decretos leyes, podemos presentar otros proyectos más, en la línea siempre económica, para propender, para fomentar esta reactivación, esta aceleración, más en este periodo que nos queda de gobierno. Tal vez tienen listos o se están elaborando otros Se están proyectos. analizando en materia económica, sí, es importante tenerlos, pero no queremos abombar, en el buen sentido de la palabra, a la Corte. Recordemos que no hay una reglamentación específica al respecto. Cuando lo tramitaba la Asamblea Nacional eran uno a la vez, ahora tenemos dos. Dependiendo cómo va esto, inmediatamente presentaremos otros en materia económica. La Corte Constitucional tal vez tiene un plazo, no tiene un plazo. La Corte, si usted busca en el ordenamiento jurídico, no tiene un plazo como sí lo tiene la Asamblea, pero por lógica, por sentido común, por urgencia, eso sí, esperemos que no dilaten más y que lo antes posible puedan hacer el dictamen respectivo para que este decreto ley sea una realidad que beneficie y alivie la economía de grandes sectores en el país. También es fundamental para la institucionalidad del Estado que se respeten los diferentes poderes, ¿no? Vemos que ahora Por supuesto. la fiscal general está siendo atacada. ¿Cómo ve el gobierno en esta situación? Un acecho constante es el que ha vivido la fiscal general. Parte de la trama en la cual también está involucrado el presidente de la República. Esto era parte de un engranaje cuyo único objetivo es la impunidad. No pudieron con el presidente de la República, lo querían hacer a la par con la fiscal, ahora van todos los señalamientos hacia ella, y yo lo rechazo. La fiscal general merece nuestro absoluto respaldo, nuestro más irrestricto apoyo institucional y personal. Todos los funcionarios somos sujetos a críticas, cometemos errores, pero la labor de ella es absolutamente ponderable a favor del interés general. Y no ha de ser que tanto el Consejo de Participación Ciudadana, que el ciudadano tiene muy poco, que son activistas políticos, ahora quieran reemplazar al malhadado Congreso de la República, la Asamblea disuelta, en facultades y competencias que las carecen, que no las tienen. Fomentar la participación, luchar contra la corrupción, bienvenida sea. Por transparencia, pueden solicitar toda la información del mundo. Tratar de juzgar, fiscalizar políticamente para ver cómo el funcionario se cae, eso no está entre sus competencias. Cuidado, se confunden. Y eso vale no solamente para la fiscal general, que merece, reitero, nuestro respaldo y adhesión ante esta pretendida e ilegítima e ilegal acción por parte del Consejo, sino también por parte del Consejo Nacional de la Judicatura. Señores, no se confundan en sus roles. Lo que necesitamos es actuar coordinadamente para enfrentar a los grandes problemas que tiene el país, que es la corrupción, que es la impunidad, no para estar atacándonos entre funcionarios. Peor cuando lo hacen sin competencia alguna.
Tal vez el Consejo de la Judicatura y también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se están arrogando funciones y cayendo tal vez en un Pero sin duda alguna, se están arrogando funciones que carecen y están siendo alfiles de protervos intereses que no son los de la mayoría del pueblo ecuatoriano, sino de intereses politiqueros que lo único que les interesa es la impunidad y zanjar sus problemas personales. Así que para la fiscal general, nuestro respaldo institucional y también nuestro apoyo irrestricto en materia personal, porque aparte de estos juegos politiqueros inconfesables, recordemos que han existido amenazas contra su integridad física, porque aparte hay un gran grupo de criminales. Recordemos que el Estado se está enfrentando al terrorismo, al crimen organizado, al narcotráfico, que esos sí son nuestros verdaderos enemigos. Entonces la fiscal general tiene amenazas por todo lado y lo único que merece es el respaldo de la sociedad y el Estado. Hemos visto que la ciudadanía apoyó la disolución de la Asamblea Nacional. Sin embargo, para las próximas elecciones estamos viendo que se presentan los mismos cuadros. Los ex asambleístas irían por la reelección. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Sería tal vez un problema para el país? Sin perjuicio que es legal, la Constitución ampara que se puedan presentar los mismos asambleístas. De hecho, no se computa ni siquiera como una reelección, sino como que es parte del periodo. Creo que no ha habido una lectura correcta del sentir ciudadano. Que más allá de las críticas que tienen todos los congresos y todas las asambleas, esta sin duda alguna ha sido la peor. La representación es paupérrima, con las honrosas excepciones que confirman la regla. Entonces parecería ser que los partidos políticos no están en consonancia con el sentir del pueblo ecuatoriano, que ante esta nueva oportunidad, porque lo que hizo el presidente al disolver la asamblea y convocar a elecciones anticipadas es darle la oportunidad que el pueblo a través del voto genere un cambio, que sea el pueblo el dueño de su destino y que zanje con el voto esta crisis política evidente que existía. Pero no es para poner a las mismas personas, no digo que no pongan, tienen que poner, pero se necesitan en todos lados, en la izquierda y en la derecha, nuevos representantes, nuevas formas de hacer la política, no lo mismo que sucedió hasta hace 15 días, no creo que sea lo correcto. Y fundamentalmente, más allá de las diferencias ideológicas que son dables, son sanas en democracia, lo de fondo es ir al gran debate. El gran debate es si estás del lado de los demócratas o si estás del lado de los autócratas, que casi siempre todos son corruptos y pillos, y lo único que les interesa es salvar su pellejo, no les interesa lo que le pasa al pueblo ecuatoriano. Creo que eso es lo fundamental y en ese sentido todos los ciudadanos, gobierno incluido, debemos trabajar por una propuesta democrática. También sabemos que se emitió el decreto también para que se pueda dar amnistía a los ciudadanos venezolanos. ¿Cómo piensan ustedes desarrollar? Tal vez tienen alguna cifra de cuántos ciudadanos deben ser regularizados. ¿Por qué se toma esta decisión? Porque es un tema que preocupa como parte de la comunidad andina del proceso migratorio producto de la gravísima crisis que sufrió Venezuela. Recordemos que para ingresar a nuestros países no hay visa, ¿no? En la comunidad andina es de ingreso permanente todo, así como nosotros podemos ir a Colombia, como podemos ir a Perú. Y a esa crisis hay que darle solución. Las personas que ingresaron, porque todos ingresan legalmente, pero se han quedado más el tiempo, señores, hay que encontrar una solución. Y no hay que estigmatizar. No todo el mundo comete delitos. Eso yo quiero dar tranquilidad. Hay que regularizar esa situación porque se lo merece. Son hermanos latinoamericanos de la comunidad andina. Así como nosotros también cuando hemos migrado, también pedimos en otros países en el mundo que tengan consideraciones sobre el estatus migratorio. Esta, que se denomina amnistía, no significa que esto va a ser de carácter permanente, sino que es para regularizarse, para estar dentro del marco legal de las personas que efectivamente se quieran quedar aquí y que sean parte también de nuestra realidad, de nuestra sociedad, que aporten, etc. Y los malos elementos, que los hay, porque sí los hay, que son la excepción, como toda persona, deben estar sujetos a la ley, a la sanción y al aspecto punitivo que tiene el Estado. Se firmó el reglamento para el uso legítimo de la fuerza. Con esto ya se pretende dar apoyo tanto a policía, fuerzas armadas, también el grupo de vigilancia penitenciaria, para que dependiendo del riesgo al que se enfrentan, puedan ya utilizar sus armas, ¿no? Una herramienta importante para luchar contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra los grupos delincuenciales armados.
se le da una protección hasta cierto punto al elemento armado, a la fuerza pública, de que su accionar siempre estará respaldado. Que el arma que le otorga el pueblo ecuatoriano es para salvaguardar la vida de los ecuatorianos y que tiene derecho a utilizarla. Hay todo un sentido del uso legítimo de la fuerza. Sí, y como dijo el presidente el otro día, no hay que esperar a que primero le disparen para saber si uno tiene que responder. Ante el más mínimo intento de utilización de una amenaza o de una agresión, la fuerza pública está respaldada en su accionar. Lo importante es que dar un mensaje a la fuerza pública y a las Fuerzas Armadas. En las últimas semanas han caído bajo el imperio de la ley y las fuerzas del orden más de 36 objetivos delincuenciales que estaban atentando contra la vida de los ecuatorianos. Eso es importante. Ese es un accionar que merece ser apoyado de forma permanente. Hoy nuestros nuevos héroes son los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, que todos los días salen a la calle a entregar su vida por defender la vida de los demás, porque no se están enfrentando solamente a delincuentes, a cachineros y a pandilleros, se están enfrentando contra carteles del crimen organizado, del narcotráfico, y eso es algo que la sociedad debe ponderar y valorar. Se continúa fortaleciendo a la fuerza pública, sabemos que se incorporan policías. Hoy día hay una incorporación de más de 1000 policías aquí en Quito, técnicos, básicamente en estrategia de la lucha contra el crimen organizado. En Guayaquil 2000 elementos se incorporan el día viernes, con lo cual vamos sumando el gran objetivo gubernamental de tener 10.000 nuevos elementos de la policía para enfrentar a los delincuentes. En el mes de agosto aproximadamente deben llegar los carros blindados para la Policía Nacional y para el Ejército Ecuatoriano para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado. Entonces, esto es un tema de carácter permanente y el primer objetivo que tiene el gobierno nacional. Coméntenos un poco, Esmeralda se encuentra en este momento en una situación muy compleja. ¿Cuáles son algunas de las acciones que se pretenden desarrollar en los próximos días? El día de ayer el presidente de la República con el Gabinete Social, de Obras Públicas, de Defensa y Educativo estuvo en la provincia de Esmeraldas. Se reunió con la prefecta de Esmeraldas y con los alcaldes de Esmeraldas, Muisne, Atacama, entre otros que están gravemente afectados por este clima adverso. Gracias a Dios, si bien no hay un solo fallecido, hay miles de damnificados y ayer se estuvo coordinando la ayuda, tanto el tema de los albergues, tanto el tema de las vituallas, alimentos, los bonos que entrega el gobierno nacional justamente por este tipo de situaciones que se hace a través del Ministerio de Inclusión Social y del MIES. Creo que se está avanzando. El apoyo de Fuerzas Armadas es invalorable. Sería muy difícil llegar a todos estos rincones de la patria si no fuera por las Fuerzas Armadas. Y para evaluar, seguir coordinando y hacer seguimiento de las acciones que comenzaron ayer en la mañana, el presidente de la República va a regresar a Esmeraldas el día sábado. Perfecto. Finalmente, ¿el gobierno nacional apoyará alguna línea política para las próximas elecciones? En las próximas horas y días el partido Creo, el movimiento Creo, dará a conocer su posición con respecto a la actual lid electoral anticipada y cómo creo yo en la línea de lo manifestado por el presidente de la República el día viernes pasado, al no presentar su candidatura, cómo debemos abonar, sumar, me explico, no para dividir más lo fraccionado que está el tablero electoral, sino para aunar esfuerzos en una salida democrática que pueda vencer a los autócratas, a los autoritarios. Eso es un tema que se verá en los próximos días.